Buenas tardes, yo soy Greg Holland, soy el gerente general de la Cámara Chilena Británica y hoy día, en nombre de la Cámara y en el nombre de nuestro Comité de Tecnología, Innovación y Ciencia y nuestro Comité de Sustentabilidad, quiero darles un bienvenido a esta charla que se llama El desarrollo del hidrógeno verde en Chile y su potencial. Por mi juicio, junto con los vehículos eléctricos, el hidrógeno verde es posiblemente la solución nueva y más relevante, más emocionante para reducir las emisiones de los gases de invernadero en el transporte, que en una forma u otra representan aproximadamente un tercio de las emisiones de estos gases globales. Todos los días escuchamos sobre nuevas iniciativas para tratar de hacer avanzar esta tecnología. Recién Anglo American anunció planes para construir un nuevo centro de hidrógeno verde en el centro de Chile. Y siempre hay más, pero no todo es sencillo. Para atraer inversores, elegir tecnología adecuada, elegir los sitios mejores, y las empresas que saben son desafíos a los que enfrentan muchos de los proyectos que actualmente se esfuerzan por despegar. Esta tarde tenemos la suerte de tener con nosotros a 3 expertos que nos hablarán sobre algunos de estos desafíos y nos darán una visión general de la escena H2V o H2G, hidrógeno verde en Chile. Voy a pasar la mano ahora a Joana Pérez, la presidenta de nuestro Comité de Tecnología, para presentar a nuestros expositores y dar un poco de contexto del tema. Joana. Gracias, Greg. Que tengan buenas tardes todos. Bienvenidos todos a este webinar que hemos preparado en conjunto con el Comité de Sustentabilidad. Yo primero dar la bienvenida, antes de dar el contexto, primero dar la bienvenida a nuestros expositores, contarles brevemente. Doy la bienvenida a Andrés Lavé, que Andrés es un ejecutivo senior dedicado a finanzas y las inversiones con más de 15 años de experiencia en la gestión patrimonial y de portafolios, tanto activos financieros como alternativos, y actualmente es director de inversiones en hidrógeno verde en Fundación Chile, una alianza público-privada entre el Estado de Chile y BHP, cuyo propósito es impulsar la transformación de Chile hacia el diplomado Finanzas Sostenibles, y también se desempeña como docente también en la FED de la Universidad Finisterrae. Así que bienvenido, Andrés. Por otro lado, dar la bienvenida a Marcos Kulka. Marco es el director ejecutivo de H2 Chile, la asociación gremial que reúne a más de 140 socios de los más diversos ámbitos de industria, buscando desarrollar el hidrógeno renovable para convertir a Chile en un solo polo de desarrollo, además de ser un pilar central para descarbonizar el planeta. Así que bienvenido también, Marco. Y por último, dar la bienvenida a Felipe Fruglin. Felipe es abogado de la Universidad de Diego Portales y máster de Derecho es de la Universidad de Columbia, Nueva York. Es socio también del estudio de abogado Guerrero y Olivos y colidera la práctica de energía de la firma. En los últimos años ha concentrado fundamentalmente su práctica en el desarrollo y financiamiento de los proyectos de energía renovable e hidrógeno verde. Así que bienvenido también, Felipe. Y para dar contexto, invitamos al Comité de Sustentabilidad representado por Arturo Errázuriz y Laura Landaeta, ahí Arturo, para que nos dé un breve contexto, considerando también que este comité ha llevado muchas de las anteriores webinars y otras iniciativas dentro de la Cámara Británica. Así que bienvenido, Arturo, para el contexto. Perdón, estaba en silencio. Muchas gracias, Joana. Efectivamente, a nosotros, como Comité de Sustentabilidad, anteriormente Comité de Cambio Climático, nos ha tocado muy de cerca este tema, sobre todo por el desafío que implica el cambio climático. El cambio climático, como decía Greg, es probablemente de los mayores desafíos de la humanidad, y para solucionarlo requiere de la acción de todos. Y uno de los cambios más fuertes tiene que ver con el cambio en nuestra matriz energética, y junto con la matriz energética y siendo muy relacionada, el cambio en todo lo que se refiere a movilidad, y donde los caminos parecen ser la electromovilidad
y el hidrógeno como una nueva alternativa, nueva que no es tan nueva. El hidrógeno es algo conocido, que de otra fuente se hace hace mucho tiempo, pero que con la irrupción tan potente de la energía renovable se ha vuelto, a la vez que potencialmente competitiva, una fuente muy importante de hidrógeno verde, y eso probablemente nuestros expertos van a explicar en mayor detalle eso, pero básicamente el hidrógeno que conocíamos venía de producciones que no eran necesariamente sustentables. En este caso estamos hablando de un hidrógeno que no produce emisiones de CO2 y que vendría de fuentes renovables, y por lo tanto es una alternativa limpia para efectos de combatir el cambio climático. Y Chile ofrece un potencial muy grande. Chile tiene, muchos lo habrán escuchado, pero pareciera ser una mina de oro. Esta es la nueva industria, la nueva Arabia Saudita, la industria que es del tamaño potencial de la minería, y por lo tanto pareciera que tenemos frente a nosotros una oportunidad gigantesca, pero que a la vez nos pone tremendos desafíos que se refieren a la logística, de cómo movilizamos el hidrógeno, desafíos que tienen que ver con el financiamiento, con modelos de negocio. Hay muchas variables que tenemos que saber resolver y que tenemos que saber atacar diligentemente si queremos aprovechar esta oportunidad y si queremos aprovechar este potencial. Es por esto que y agradecemos mucho la invitación del Comité de Tecnología, porque nos parece una discusión tremendamente relevante, y tenemos a estos tres grandes panelistas que están muy insertos en este mercado para entender dónde estamos parados hoy día, cuál es ese potencial y eventualmente cuáles son los desafíos y cómo atacar esos desafíos. Gracias, Arturo, por el contexto. Voy a tomarme tus palabras, Arturo, por el potencial que acabas de mencionar en Chile, de todo lo que estamos viviendo de hidrógeno verde. Como tú lo dices, no es un tema nuevo, pero vamos a partir por las primeras preguntas para los panelistas, para que también nos den desde su punto de vista, desde su experiencia, de lo que llevan. Partir con la primera pregunta, y la que todos se hacen. ¿Qué podemos decir hoy día en Chile? ¿Estamos más cerca o estamos más lejos de concretar proyectos que puedan posicionar a nuestro país en un referente en la materia? ¿Cuál es la mirada de los inversionistas en estas materias? ¿Cómo lo ve cada uno de ustedes? Vamos a partir por Marcos Kulka, y posteriormente, por favor, Andrés y Felipe también se suman ahí en sus visiones y sus experiencias, por favor. No, gracias, bueno, agradecer por la invitación, un placer estar acá. No es una pregunta fácil, como estas carreras que cuando uno cree que está más cerca, a veces está más lejos, pero para responder con distintos elementos, bueno, el potencial de Chile ya Arturo algo, ¿no es cierto?, lo dijo, y lo típico que se dice con las energías renovables, vemos que tenemos como 80 veces el potencial de la demanda actual que tenemos entre solar y eólico. Ahora, yendo directo a la pregunta de si estamos más cerca o más lejos en el hidrógeno renovable, que le llamamos nosotros, hay cosas que lo hacen estar más cerca y otras quizás con más desafíos para Chile. Más cerca porque ya hoy día se están produciendo distintas tecnologías en electrolizadores. Sin duda uno ve que hay varios países corriendo además con un montón de incentivos. No sé si ustedes lo han seguido, pero Estados Unidos tiene lo que se llama el Inflation Reduction Act, que tiene posibilidades de subsidiar en $3 el kilogramo de hidrógeno. Después salió a la carrera, bueno, Europa tiene el EU, el Repower EU, que dicen que también hay varios subsidios, que van a importar 10 millones de toneladas y producir 10 millones de toneladas localmente. Canadá sacó su propio IRA con créditos tributarios de 40%. Entonces uno dice, bueno, Chile en esa carrera está más cerca o más lejos. Es parte de lo que tenemos que hacer como país. Más cerca porque esto va a generar un volumen de producción más grande, y eso va a ser igual como ocurrió con las energías renovables, que los costos vayan bajando, las tecnologías vayan avanzando, y eso hace al final del día que pueda hacer esto más competitivo. Siempre se compara cuán competitivo es con el hidrógeno gris, el que se produce del gas natural o el carbón, que es alrededor de $1, $1,5
el kilogramo de hidrógeno. Entonces, se ve más cerca porque está ocurriendo todo esto. Como decía Arturo, la ola del hidrógeno ha venido varias veces, y por qué uno tendría que creerle esta vez, se producen cosas que son bien claves. Una, la crisis climática, obviamente que estamos al borde ahí. Si no hacemos nada en los próximos años, subimos los 1,5 grados y eso va a afectar la biodiversidad y las especies, en fin. Lo geopolítico, por la guerra, vemos con Rusia, Ucrania, como países como Alemania en algún minuto dejaron de producir energía a través de la energía nuclear, dependieron del gas natural de Rusia, y hoy día están buscando por donde sea energía. Dicen que van a importar un 70% del hidrógeno. Entonces todo esto está pasando a nivel del mundo, y a nivel de Chile ahí podemos ir profundizando. Cada día se avanzan en más cosas. La semana pasada salió la guía, una guía que de alguna forma da alguna referencia en el sistema de evaluación de impacto ambiental, que se llama la Guía de Proyectos Integrados para el Hidrógeno Verde. Vemos que además han salido aceleradoras de hidrógeno desde parte del gobierno, Ventana del Futuro, que es una fórmula para entregar tierras fiscales para poder desarrollar proyectos asociados al hidrógeno. Vemos que se sigue una estrategia de Estado, ¿no es cierto? El gobierno pasado definió una estrategia, este gobierno la reafirma con un plan de acción 2023-2030. Incluso hoy vimos que el ministro de Energía la semana pasada ratificó los acuerdos con los principales puertos de entrada a Europa, Rotterdam, Amberes, Hamburgo, y así. O sea, todos los días uno ve múltiples de cosas que están ocurriendo. Entonces uno diría que sí, vamos más cerca, pero no olvidar que esta es una transición energética, que todavía quedan hartos desafíos que podemos conversar más adelante, y obviamente cada uno de esos desafíos va a tomar tiempo. Joana algo decía de los inversionistas. Los inversionistas al final del día lo que uno ve es que quieren tener lo que se llama el FID, el Final Investment Decision, y para poder tener esa decisión de inversión, bueno, hay que tener certeza desde el punto de vista medioambiental. Creo que se nos cayó Marcos, parece, ¿no? O poder hacer los desembarques de componentes. Entonces, hay hartas cosas ahí que están asociadas a ver cómo podemos avanzar desde el lado de los inversionistas. Me paro ahí para que complementen otros, y vuelvo a intervenir ahí para generar más un diálogo, yo creo, ¿no? Gracias, Marco. Andrés, desde Fundación Chile, ¿cómo ves esta materia? ¿Cómo han sido las experiencias, no solamente de tiempos pasados, sino la realidad actual? Hola, Joana, muchísimas gracias por la invitación, y agradezco a Richard por invitarme a participar de esto también. Estoy muy de acuerdo con Marco, estamos muy bien encaminados, tenemos muchas noticias positivas que se van sumando día a día, que valían, digamos, al menos la intención a nivel público y también a nivel privado de que queremos aprovechar esta oportunidad. Tenemos una oportunidad súper relevante, tal vez única en mucho tiempo, y hay voluntad de aprovecharla. Y por otro lado también mencionar que tenemos una serie de otros desafíos porque esto es muy complejo. Pensemos que esta es una industria que se puede apalancar de gran parte de la infraestructura que tenemos actualmente, de la regulación que existe actualmente, pero también hay que modificar muchas cosas y hay que crear cosas nuevas. Para poder exportar se necesita contar con infraestructura portuaria, se necesita contar con caminos. Por ejemplo, toda la historia que se quiere desarrollar en Magallanes es particularmente interesante, pero es una región bastante básica desde el punto de vista de lo que es infraestructura. Entonces, poder alojar toda la cantidad de gente que llegue, y lo importante es hacerlo bien, hacerlo con un orden territorial, con la validación de las comunidades. Entonces, hay muchos desafíos que son bien complejos de abordar, pero que es importante verlos con tiempo. Entonces, yo creo que en ese sentido, tal vez mi diagnóstico es que estamos a medio camino, no estamos todavía ni muy bien ni muy mal, tenemos todavía mucho que hacer, pero estamos con harto entusiasmo, y en ese sentido creo que vale la pena mencionar que todo esto se va a lograr en la medida que tengamos mucha confianza, mucho diálogo y mucha participación entre el sector público y el sector privado. Sin eso es muy probable que fracasemos. Por lo tanto, es importante relevar eso, porque
es una de las medidas claves para poder llegar a buen puerto con esta iniciativa. Gracias, Andrés. Felipe. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación a la BRICS. Bueno, concuerdo con lo dicho por Andrés y por Marco, pero en términos generales yo pienso que estamos lógicamente más cerca que lo que estábamos antes, y creo que han habido varias cosas que son relevantes y que explican por qué estamos más cerca. Primero, creo que la conciencia que hay de la necesidad de combatir el cambio climático es transversal en gran parte del mundo, y obviamente que el hidrógeno verde tiene un correlato, un contexto, y el contexto es que necesitamos combatir el cambio climático, y necesitamos disminuir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Complementado con eso, también lo decía Marco, la guerra con Ucrania, entre Rusia y Ucrania, ha sido un tema que también de alguna manera está acelerando la necesidad de que esta industria se desarrolle. Veía algunas cifras que decían que el gas natural que consume la Unión Europea, la energía que consume, un 23% de gas natural, y de ese 23%, un 90% es importado, y de ese 90%, un 45% se importa a Rusia. Súper relevante. Entonces, lógicamente que ahí hay una necesidad, y obviamente que esta guerra lo que ha hecho es además subir los costos de gas natural, y por lo tanto hay ahí grandes razones para que esta industria se desarrolle aún más. Por otra parte, me parece que, como también lo decía Marco, hay una convicción, diría, políticamente transversal de que hay necesidad de fomentar el desarrollo del hidrógeno verde, y eso obviamente que es relevante, y eso se ve desde el punto de vista de que el gobierno pasado instaló una estrategia de hidrógeno verde, que este gobierno quiere profundizar esa estrategia, hacer algunos ajustes obviamente, pero ambos gobiernos indican que ven como prioridad el poder desarrollar la industria. Eso me parece muy relevante. Y por último, creo que, también lo decía Marco, han habido avances regulatorios bien relevantes. Primero, tenemos una estrategia que el año 2020 es lanzada por el gobierno anterior. Esa estrategia consideraba varias cosas, y esas cosas se han ido concretando, algunas más, algunas menos, pero se han ido concretando. Primero, se habilitó el Ministerio de Energía para poder regular el hidrógeno en Chile. Antes eso no existía, a través de una ley. Luego se elaboró un reglamento de seguridad de instalaciones de hidrógeno, que todavía no ha sido dictado formalmente, pero ya hay un borrador. Se han sacado a consulta pública una serie de normas técnicas relevantes en materia de hidrógeno. Se dictó una resolución del Ministerio de Bienes Nacionales, la resolución 998, que permitió una ventana única de tiempo en donde quienes estaban interesados en poder desarrollar proyectos de hidrógeno verde puedan solicitar una concesión de uso oneroso directamente al Estado de Chile. Eso se miró de forma muy interesante. Se dictó una ley de cambio climático. Se han dictado guías súper trascendentales en términos de cuáles son los criterios de evaluación de los proyectos de hidrógeno a nivel de CIA, y ahí lo comentaba Marco, yo creo que la que salió a finales del mes pasado es muy, muy relevante, porque de alguna manera viene a reconocer que sobre todo estos proyectos de hidrógeno de gran envergadura, que tienen por objetivo exportar esta energía, básicamente consideran distintas tipologías de proyectos, distintas instalaciones, y lo que estamos viendo en la industria es que están llegando inversionistas que están haciendo alianzas están llegando desarrolladores, inversionistas que están haciendo alianzas con otros, porque aquí básicamente el concepto pastelero de tus pasteles tiene sentido. ¿En qué sentido? En que hay quienes son expertos en el desarrollo de proyectos renovables, hay quienes son expertos en desalación, hay quienes son expertos en producción de hidrógeno, amoníaco, y por lo tanto tiene sentido de que estos expertos se pongan de acuerdo y en conjunto puedan desarrollar este proyecto de hidrógeno verde que tiene todas estas infraestructuras compartidas, y en ese mismo sentido es que la autoridad ambiental está diciendo, mira, entendemos que aquí hay tipologías de ingreso distintas y que eventualmente se puede evaluar partes de los proyectos en distintas instancias. Y eso obviamente que da flexibilidad y tiene mucho sentido porque, por ejemplo, una resolución de calificación ambiental no se puede dividir. Entonces, si yo voy a tener un consorcio para desarrollar un puerto con una persona, con una empresa, otro consorcio para desarrollar desalación con otra, y voy a tener una sola RCA, se me va a generar una complicación ahí. Entonces, me parece que están habiendo criterios de flexibilidad interesantes. Han habido otras cosas interesantes como
en la Agenda de Energía 2022-2026, que está reconociendo la necesidad de promover el hidrógeno verde, lo mismo que la planificación energética a largo plazo, etc. Y bueno, y por último además, y Andrés también puede comentar eso quizás, pero han habido algunos programas de financiamiento, tanto del Corfo, el BID y el Banco Mundial también han anunciado algunos programas de financiamiento de este tipo de proyectos, y por tanto me parece que evidentemente hay varios avances. Y desde el punto de vista de los inversionistas, me parece que los inversionistas están llegando, hay bastante interés, se está generando lo que comentábamos de estas alianzas de distintos expertos, y en materia de financiamiento de bancos, vemos que los bancos internacionales que tienen bancos de desarrollo, como el Banco Mundial, el BID, están generando, o sea, están ya comprometiéndose a financiar este tipo de proyectos, y también lo que hemos visto que en el pasado los bancos internacionales más privados han sido y han sido muy activos en el financiamiento de proyectos de energía, y vemos que si hacemos bien las cosas, no hay por qué pensar de que esos bancos no se van a involucrar en el financiamiento de este tipo de proyectos. Y en ese sentido, Felipe, veo que hay consenso común en general de que la importancia, la relevancia del tema mundial, la relevancia en Chile, todos los grandes impulsores, tanto empresas que necesitan ir a descarbonización, como emprendimientos que necesitan surgir, como iniciativas del gobierno. ¿Qué oportunidades puede traer el hidrógeno verde al país? O dicho de otra manera, ¿cuáles son los elementos claves para posicionarnos en el mercado global? Invito también a todo el público que quiera hacer preguntas que las haga a través del chat, en la medida que vamos contestando. Si quieres partimos ahí, quiero tomar el guante. Si quieres yo tomo la... perdón. Si quieres, Marco, dale tú. Ya, no, muy cortito ahí te paso la posta, Felipe. A ver, esto al final del día va a seguir desarrollando y sin duda para que Chile se posicione tiene que ser competitivo en costo. Eso es sin lugar de ninguna definición, y ahí de nuevo, al producir hidrógeno el 70% del costo es energía, y de ahí viene como la gran oportunidad de Chile, ¿no es cierto? Ahora se está generando un desarrollo importante de certificación, porque no olvidemos que el hidrógeno, hoy día hay un mercado de 100 millones de toneladas de hidrógeno gris, eso es más o menos lo que, principalmente en temas de refinería e industria petroquímica, y esa certificación lo que tiene que demostrar es que se produjo con energías no contaminantes, con energías primarias, solar, eólica, y el día de mañana podrían ser otras. Francia está ahí de alguna forma tratando de negociar que la energía nuclear también esté dentro de las posibilidades para que sea considerado. De hecho, Europa hace muy poco, hace unas semanas, un mes puede ser, definió lo que era el hidrógeno renovable y tiene que ser ratificado por el Parlamento, donde se habla de temas de adicionalidad, zonas geográficas, balances y equilibrios entre producción y consumo, y ahí, bueno, podemos conversar un poquito más de eso. Recomiendo, salió el viernes un informe de IEA, que es súper interesante, que habla en el fondo de la intensidad de emisiones de las distintas formas de producir hidrógeno. Entonces yo creo que se va a ir sofisticando en esto que hablamos hoy día de todos los colores, va a ser como bastante más claro los distintos sistemas de producción y cuánto emiten. Entonces, una respuesta de alguna forma corta: ¿tiene que ser competitivo en costos? Sí. ¿Tiene que tener esta certificación de alguna forma de que es renovable y que es la menor forma contaminante? Y obviamente Chile además, y con esto le paso a Felipe, tiene otra oportunidad que la ha estado McKinsey diciendo harto. Chile tiene además la oportunidad en esta transición energética en la producción de cobre verde, litio verde, combustibles verdes. Entonces, esto puede entrar a complementar una estrategia que consolide el posicionamiento de Chile en esta nueva era de transición energética, que puede ser bien atractivo. Ya con esto te paso, Felipe. Sí, comparto absolutamente. Yo creo que la industria del hidrógeno verde puede traer a Chile muchas oportunidades. Una de las oportunidades que yo más destaco es que, como ustedes saben, en Chile tenemos recursos de energías renovables increíbles, pero estamos viendo que
tenemos mucho desarrollo de generación eléctrica renovable, pero no tenemos suficiente capacidad de transmitir esa energía renovable y sobre todo en el norte de Chile se está produciendo lo que se llaman los vertimientos, que es básicamente que se está generando energía eléctrica y se está remunerando a costos a valor cero. Y la gracia que pueden tener este tipo de proyectos es que estos proyectos, muchos de ellos no van conectados a las redes de transmisión y no las necesitan. Entonces nosotros podemos seguir incentivando la industria de la generación eléctrica en base a recursos renovables sin necesitar de tener que transitar nuestra energía a través de redes de transmisión, porque esa generación va directamente conectada a las plantas de electrolizadores para producir el hidrógeno y no se conecta a la red de transmisión local. Entonces, por una parte, de fomento a la industria de generación mediante recursos renovables. Por otra parte, lo que decía Marcos, completamente de acuerdo, o sea, nosotros podríamos de alguna manera, con el hidrógeno verde, lograr limpiar ciertas industrias que por distintas razones son difíciles de electrificar y convertirlas en industrias verdes, como puede ser el litio, puede ser la minería, y sabemos que en el extranjero eventualmente lo que ocurre es que las industrias que tienen una huella de carbono muy relevante son castigadas con impuestos en las fronteras. Entonces, obviamente, tener hidrógeno verde, litio verde, puede ser una cuestión muy relevante para nosotros. Otra cosa que yo destaco muchísimo es que el hidrógeno verde también está dando impulso a otras industrias que son complementarias al hidrógeno, como la desalación o la infraestructura portuaria. Nosotros necesitamos desalación, vamos a necesitar desalación para producir hidrógeno verde de todas maneras. Necesitamos tener, o sea, no se puede tener hidrógeno verde producido a partir sencillamente de agua marítima, necesitamos desalarla, y obviamente que en el norte es muy difícil producir hidrógeno verde con agua continental, y esa desalación, esa industria desaladora no solamente es necesaria para producir hidrógeno verde, sino que también es necesaria para riego, para consumo humano, porque estamos obviamente en una situación de sequía muy compleja hace muchos años. Entonces me parece que esta industria además va a ayudar a promover que otras industrias se desarrollen que son tan relevantes para el país. Desde el punto de vista de cuáles son los desafíos a nivel para convertirnos en posicionarnos globalmente, bueno, sin duda el tema del costo que decía Marco es clave. Yo he visto que en general se compara, como decía Marco también, el hidrógeno gris con el hidrógeno verde, y aparentemente el hidrógeno gris es 2 o 3 veces más barato que el hidrógeno verde hoy día. Y por otra parte, y creo que es algo que tenemos que ser muy conscientes, que no nos podemos dormir en los laureles. O sea, hay otros competidores que quieren producir hidrógeno verde. Está en el norte de África, hay competidores, Australia es competidora, hay países latinoamericanos que están compitiendo, y por lo tanto, obviamente que para posicionarnos tenemos que avanzar más rápido que el resto también. Y eso me parece que va a ser muy relevante. Y dentro de las complejidades del costo también está el hecho de que, por ejemplo, en el norte de África, que se podría producir hidrógeno verde, ese hidrógeno verde podría ser exportado a Europa a través de gasoductos. Y el costo de transporte del hidrógeno a través de gasoductos es menor al costo a través de barcos, que sería el caso de la exportación en Chile. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de producir energías renovables lo más barata posible, ser muy eficientes y dar los primeros pasos, y eventualmente, para que nuestro hidrógeno sea más barato que el resto, vamos a necesitar quizá apoyos estatales. Puede ser, como decía Marco también, el tema de la Reduction Inflation Act de Estados Unidos, en donde se están generando incentivos tributarios para que el hidrógeno sea más barato. Bueno, creo que hay mecanismos que vamos a tener que analizar para que eventualmente podamos ser competitivos. Lo otro me parece que es clave para posicionarnos es que nosotros podamos mantener nuestra cultura de un país estable políticamente, y que obviamente nuestra regulación sea una regulación previsible. En materia de hidrógeno todavía faltan cosas, y creo que ahí tenemos un desafío relevante. Y bueno, diría que esos son los principales. Y lo último que me parece que es muy relevante es, obviamente, el tema de los off-takers. O sea, nosotros tenemos que ser capaces de desarrollar rápido la industria, probablemente los primeros que lleguen van a ser los más beneficiados, y para eso necesitamos empezar a ir concretando contratos con los potenciales interesados en poder consumir este hidrógeno, y ahí
los naturales consumidores serían aquellos que tienen un compromiso con el cambio climático, que tienen políticas de incentivar la importación de hidrógeno verde, y entre ellos destaca la Unión Europea, Japón y Corea. Muchas gracias, Felipe, súper completo. Andrés, desde la mirada de la Asociación de Inversiones de Hidrógeno, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven la mirada, yo diría, Sí, o sea, sistémica y agregada? yo creo que un poco Marcos y Felipe fueron bastante completos en abordar los temas clave. Yo creo que son muchos. Tal vez dentro de lo que tenía anotado aquí, digamos, como ideas principales, Felipe lo dejó casi al final, pero creo que es sumamente importante la certeza y la agilidad jurídica desde el punto de vista que, dado los volúmenes de inversión que probablemente vengan en gran mayoría desde el extranjero, perdón, es sumamente importante darle la tranquilidad a los inversionistas de que van a poder hacer negocios de largo plazo, van a poder invertir bien y ver un poco los beneficios de ese riesgo que están tomando, considerando que estamos hablando de una industria bastante nueva. Todavía hay mucha incertidumbre global, digamos, sobre la posible demanda. Está bastante bien identificada, pero de ahí que se concreta hay una serie de aspectos, no solamente comerciales, sino que también técnicos que tienen que darse. Entonces, en ese sentido, la certeza jurídica, la certeza de decirles, oye, ustedes están viniendo a un país a hacer las cosas y nosotros vamos a respaldarlos para que puedan hacerlas bien, eso es muy, muy importante. Y también la agilidad jurídica desde el punto de vista de lo que es la capacidad que tiene en ese sentido el sector público y particularmente el Congreso para adaptar las leyes, para poder mejorar las condiciones para que estos negocios se desarrollen de la mejor manera posible. Acá hay aspectos de seguridad, hay aspectos en distintos eslabones de la cadena de valor del hidrógeno que es importante afinarlos. Y para eso en ese sentido también estamos compitiendo bastante con los otros países que están produciendo o están en esta carrera por producir hidrógeno. Y también yo creo que es importante contar con financiamiento. En ese sentido, el rol del sector público es bastante importante porque estamos hablando de una industria bastante incipiente donde a nivel mundial los países que quieren entrar a esta carrera están subsidiando bastante esta industria, pero más que de repente recursos propiamente tal como dinero fresco, digamos, muchas veces lo que se espera del sector público es que pueda contar con mecanismos que permitan mitigar o transferir parte del riesgo que implica invertir en esta nueva industria. Entonces, en ese sentido, parte de lo que se está viendo a nivel de financiamiento desde la banca multilateral para el desarrollo de la industria de hidrógeno en Chile pasa no solamente por contar con recursos a tasas competitivas o bastante convenientes y en plazos también, sino que también en algunos instrumentos que permitan reducir el riesgo de las inversiones, ya sea para el servicio de la deuda, para que los proyectos cuenten con liquidez en caso de contar con algún tipo de contratiempo operacional, etc. Así que creo, bueno, lo dejo ahí, creo que son varios los temas, pero en general yo creo que están todos más o menos identificados. Voy a tomarme de una de las palabras que dijiste, Andrés, al último, los países acerca de la competencia del resto del mundo. Entonces voy a tomar una pregunta del público, dice Jorge Tromberg, dice, ¿quiénes son principalmente los países competidores de la industria y qué tan avanzados están frente a nosotros? Uno siempre tiende a compararse, ¿eh? ¿Cuál es el gap que tenemos, sobre todo en nuestro continente? Pero, ¿quién quiere tomar el guante de esta pregunta? Yo sé que es bastante visionaria, pero... Así que yo parto. A ver, yo creo que es importante entender que el mundo en este sentido se va a dividir básicamente entre los que van a ser los importadores netos y los exportadores netos. En ese sentido tenemos que tener bastante claro que Chile va a ser un exportador neto por seguro. O sea, Chile no tiene ninguna capacidad de consumir todo el hidrógeno que pretende producir. Por lo tanto, a nivel de importadores, bueno, bastante claro, los países desarrollados, principalmente Europa, como gran clúster que está cambiando, tiene políticas muy claras de cambiar su matriz de energía. El tema de la guerra, ya lo mencionaron, es clave en eso. También identificar que Estados Unidos, que venía un poco más atrás, con la entrada del nuevo gobierno, está agilizando bastante sus planes de descarbonización y incentivo al desarrollo de una industria de este tipo. Por lo tanto, ellos van a producir, pero también van a importar.
Y el otro punto importante es Asia desarrollada, principalmente Japón y Corea, ¿ya? Que también están desarrollando esfuerzos importantes por transformar su economía para que funcione con una base importante en hidrógeno. Ese es desde el punto de vista de lo que es importación, y de lo que es exportación, yo diría que esta es una oportunidad bastante interesante para el hemisferio sur. Porque a diferencia de lo que tal vez pasó con la historia de los combustibles fósiles, donde mucho se concentró en el hemisferio norte o en el Medio Oriente, por ejemplo, que es bastante claro, los países que tienen bastante más oportunidades, en este caso, en algunos países que están en el hemisferio sur. Por ejemplo, el caso de Australia. Hoy en día Australia vemos que es un país que es de los pocos países desarrollados en el hemisferio sur, pero que está impulsando rápidamente el desarrollo de esta industria, con acuerdos comerciales con Asia y con Europa. Tiene una capacidad de desarrollo de energía solar importante, también eólica, pero principalmente solar. También vemos en el sur de África, Sudáfrica, Namibia, también como de los países que podrían jugar un rol importante, además de los que están un poco más hacia el norte, como el caso de Marruecos, que ya mencionó Felipe. Y en el caso de Latinoamérica, bueno, naturalmente Chile está muy bien posicionado por tener muy buenos recursos eólicos en el sur y solares en el norte, pero también vemos proyectos interesantes en Argentina, en la región de Ceará, en Brasil. También vemos otras oportunidades en este lado del mundo. Así que creo que eso un poco son parte de los que pueden jugar un rol relevante desde lo que es la competencia para Chile. Gracias, Andrés. Si alguien quiere hacer algún aporte, Sí. no hay Yo problema. lo único que agregaría, súper completo lo Sí. de Andrés, que hay países que en el fondo también van a quizás ir más por el hidrógeno azul, que es en el fondo producir como se produce hoy, pero capturando el CO2. Países principalmente que, bueno, tienen gas natural, como México y Argentina. O sea, Argentina, la estrategia argentina va a ir definitivamente mucho más asociado al hidrógeno azul que el hidrógeno verde en un principio. Así que eso nomás de complementarlo, pero básicamente es lo que decía Andrés. Gracias, Marco, por el complemento. Yo no puedo dejar de preguntarme, no está dentro de las preguntas que están acá, están llegando, pero no puedo dejar de preguntarme de otro, quizá oportunidad o acelerador. ¿Qué oportunidades puede traer al país traer hidrógeno verde? Y si se enmarca o no dentro del tipo de elementos que exportamos, es decir, Chile es minería básicamente, Argentina, ya lo hablaron de gas. ¿Qué oportunidad nos puede traer si tomamos el guante rápido, si hacemos la aceleración que tenemos que hacer, si hay una política público-privada que sustente esto? ¿Cómo nos podría posicionar dentro de la región? Y si son factores relevantes los tipos de mercado que están en cada uno de los países. Si yo puedo partir para hablar un poco de los usos, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de los usos, bueno, sin duda, y esto es bien importante el punto, porque siempre se hacía como la analogía de que el hidrógeno verde era como la cortapluma suiza, ¿no es cierto? Que se podía usar para todo, y nos dimos cuenta que era un mal ejemplo, porque tú en tu casa lo más probable es que no comas con el tenedor de la cortapluma suiza, lo vas a usar cuando estás de camping. O lo mismo abrir una botella de vino, tampoco la vas a abrir en tu casa con una cortapluma. ¿Y esto por qué? Porque algo se mencionó acá, los usos están asociados al hidrógeno principalmente donde no se pueda electrificar, donde sea más eficiente utilizar el hidrógeno por todas las propiedades que tiene, desde su capacidad de energía por masa, porque necesita poco tiempo en cargarse, porque tiene mucha autonomía. Entonces, en los usos, bueno, sin duda el cobre es importante porque Chile es de los principales productores, y ahí, por ejemplo, los principales usos que se podrían dar vienen dados por los camiones CAEX, ¿no es cierto? Estos camiones grandes. Hoy día en Sudáfrica, Anglo American tiene uno, es un piloto donde existe uno de estos camiones. Lo otro es el amoníaco, el nitrato de amoníaco para producción de explosivos para la minería. Hoy día es gris, se podría también producir amoníaco verde para explosivos. Después habló Felipe de lo off-grid, o sea, las cosas que no necesiten la conexión a la red,
También la minería en zonas más aisladas podría efectivamente poder tener generación de energía en base a hidrógeno. Entonces ahí hay una industria clara que Chile tiene, y también ahí hay otro dato, salió una hoja de ruta que hizo Alta Ley entre Chile y Perú, también le hicieron la semana pasada o antepasada el lanzamiento, ahí pueden ver en el fondo distintos usos, es interesante. Después lo otro, que uno cuando ve qué aplicaciones van a ser las primeras, que es la típica pregunta. Bueno, Chile es largo y tiene harta logística de transporte. Por lo tanto, todo lo que es transporte de carga pesada y que se requieran largas distancias también es como un candidato bien importante. O todo lo que sea transporte no urbano, no de uso individual, que eso obviamente los autos eléctricos son mucho más eficientes, pero quizás flotas de transporte, por ejemplo, el Ministerio de Transporte va a ser un piloto de buses, que en el fondo tampoco confundir, las celdas de combustión trabajan con baterías eléctricas, son autos a combustión, a celdas de combustión que se comparte con una batería más chica, que pesa menos y da una autonomía, obviamente la combinación más grande. Y lo otro, bueno, lo que hablamos, la exportación del amoníaco como producto que puede servir también para fertilizantes, que es lo más masivo, es un mercado gigante y que es de los productos que hoy día son grandes consumidores del hidrógeno gris. Así que ahí tenemos otra posibilidad de uso. Y después se hablan de otras cosas, por ejemplo, hay pilotos que están viendo cómo hacer blending, mezcla entre gas natural, hidrógeno, que tampoco es mucho lo que se puede meter de hidrógeno y tampoco estamos muy ciertos que sea lo más eficiente, pero puede de alguna forma bajar algo las emisiones y fomentar la producción de hidrógeno. Así que por ahí quizás algo de... Nosotros hicimos un ejercicio en la asociación donde separamos por variables y fuimos viendo ya cuáles serían las principales aplicaciones en términos de competitividad en costo, cuáles serían las principales en términos de más amigables con el medio ambiente y a nivel social, en términos de ventajas comparativas, y al final, bueno, pusimos todo eso mezclado, junto, integrado, y sacamos de alguna forma una priorización que le pasamos al gobierno para decir, mire, nosotros creemos que esta es la priorización de los usos, porque eso de alguna forma nos genera una hoja de ruta en priorizar regulación, fomento, subsidio, así que ese ejercicio también está de alguna forma hecho. Gracias, Marco. Y desde la hoja de ruta que acabas de nombrar, Marco, hay una pregunta acá que viene enlazada. Yo sé que la hoja de ruta es una hoja de ruta, no necesariamente se materializa al completo, pero todos nos preguntamos cuál sería el plazo estimado o cómo ven ustedes el plazo para llegar a producir y ofrecer este producto al mercado, pero ya de manera ya consistente, ¿no? Como piloto. Ya, bueno, de ahí termino, dado que era... A ver, nosotros como asociación lo que hacemos, por protocolo, tenemos cuántos proyectos se han declarado públicamente. A lo largo del territorio hay 50 proyectos. En el norte, zona centro, centro-sur y sur. Por supuesto, los del norte están más asociados a generación con energía solar, mucho consumo también desde la minería. Zona centro, centro-sur, el polo de Biobío, petroquímico, y Magallanes, en base a energía eólica. De esos 50, hoy día hay 5 pilotos que están andando, hay 4 que están en construcción para empezar a operar como pilotos, todavía son pilotos. Hay 2 proyectos que debieran entrar en evaluación de impacto ambiental luego para estar operando el 2026, como los primeros ya de una escala más grande. Ahora hay plazos que son importantes, por ejemplo, lo que yo dije antes del reconocimiento de hidrógeno renovable en Europa, tiene también condiciones de plazo para ser reconocido, y son plazos entre el 2028 y 2030. Entonces ahí también tenemos como una ventana que nos urge, al menos en los productos de exportación, de ir acelerando. Pero sí, entre el 2026 y 2028 ya deberíamos empezar a ver proyectos de más escala. Pero bueno, vamos a ir viendo también el ámbito de los cuellos botella para poner las órdenes de compra de los electrolizadores. Ahí hay un cuello botella grande. Buen panorama y no nos quedan tantos años tampoco.
Y Andrés, desde el punto de vista de la Fundación Chile, ¿cómo lo ves tú? Porque tú también reciben seguramente una cantidad de proyectos que están en etapa de incubación, otras ideas, iniciativas, las mismas empresas que de repente también los llaman a hacer estos challenges con emprendimientos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué tan cercano es? Sí, mira, o sea, a ver, en la línea de lo que decía Marcos, creo que acá hay dos cosas que van a ir dándose de forma paralela, pero como con resultados un poco distintos. La historia de exportación es una, y que apunta a desarrollo de megaproyectos que más allá que tengan etapas, básicamente apuntan a tener producción o estando en condiciones de ser exportada 2030 en adelante. Probablemente algunos proyectos lleguen un poquito antes, pero la historia va hacia allá. Y en el intertanto, estos proyectos van a estar construyéndose, van a estar desarrollando, va a haber un trabajo súper intenso en el trabajo comunitario para que esto se pueda hacer bien. Es importante, por la magnitud de estos proyectos, que se hagan con la celeridad, pero también con los cuidados suficientes para que esto se haga bien. Y la otra historia son los proyectos para demanda y uso local, donde naturalmente hay una palanca importante con el sector minero, hay mucha intención de que el sector minero sea un off-taker natural e impulse el desarrollo de estos proyectos, sobre todo en el norte. Pero también hay otras industrias relevantes, decía Marco, hay el polo Biobío, hay industria acerera, hay industria forestal, hay harta actividad industrial que puede aprovecharse, y en la zona más de Santiago y región metropolitana también hay temas logísticos donde perfectamente estos proyectos de uso y aplicación local podría hacer mucho sentido, el tema de los puertos, aeropuertos, centros de distribución, etc. Por lo tanto, en ese caso, los proyectos de demanda local es más probable que veamos proyectos de escalas menores, pero que dada que son más simples o requieren inversiones un poco más bajas, tal vez incluso también implique que sean proyectos que no necesariamente tengan que pasar por una evaluación de impacto ambiental, sino que son sencillamente declaraciones, regulación un poco más sencilla. Veamos que estos proyectos puedan estar implementados un poquito antes, digamos, empezar a ver dentro de los próximos 2-3 años. Ya hay tantos pilotos, en la medida que estos pilotos se desarrollen bien, deben pasar a una fase un poquito más de escalamiento comercial. Por lo tanto, en ese caso, debiésemos ver proyectos produciendo y aplicando el uso del hidrógeno dentro de los próximos 3 años aproximadamente. Gracias, Andrés. Una pregunta abierta también. Voy a tomar la pregunta de Peter Lynch. ¿Por qué no se menciona la generación eléctrica en base al hidrógeno? ¿Quién quiere tomar esta pregunta? ¿Por qué no se menciona la generación eléctrica en base al hidrógeno? Yo puedo tomar una parte de la Gracias, pregunta. Felipe. No, yo pienso que sí, que la generación eléctrica en base a hidrógeno también es una opción de todas maneras dentro de las aplicaciones que puede tener el hidrógeno. De hecho, nosotros en la oficina hemos asesorado a clientes que han tenido interés en básicamente tener un proyecto que tiene generación renovable, produce hidrógeno, almacena ese hidrógeno y luego inyecta ese hidrógeno a pilas de combustible para reconvertir el hidrógeno en energía eléctrica y suministrarlo al sistema. Y con eso lo que hacen básicamente es poder combatir la intermitencia del recurso renovable y poder inyectar energía eléctrica a las 24 horas. Por lo tanto, me parece a mí que eso también es una opción válida, y que el hidrógeno junto con otras tecnologías de almacenamiento pueden definitivamente ayudar a permitirnos tener mayor penetración de recursos de energías renovables en nuestro país. Así que yo pienso que de todas maneras no hay que descartarlo. Gracias, Felipe, ahí por la aclaración. Alcanzamos otra pregunta más. Tenemos Mónica Fuentes. ¿Qué probabilidad ven los proyectos en la zona, tú lo comentaste, creo, Andrés, qué probabilidad ven los proyectos en la zona de Magallanes por la lejanía de los centros de consumo y que aún no se tiene solucionado el tema de transporte, el tema de distancia en nuestro país, que es largo, muy largo y que a veces dificulta este tipo de proyectos? Sí, yo diría que yo ahí quisiera decir que es cierto, efectivamente, uno de los grandes como desafíos que tiene Magallanes como región es que está demasiado aislada del mundo, y no solo aislada del mundo en general, sino también aislado de donde podría estar potencialmente la demanda local, digamos.
Entonces hay un desafío interesante también a nivel de creatividad e innovación en cuanto a qué se puede hacer en Magallanes para poder aprovechar esto. O sea, por ejemplo, hay una idea que está dando vuelta que me parece particularmente interesante explorar y tratar de estudiar con mayor detención, pero es, por ejemplo, convertir a Magallanes en un polo de desarrollo de data centers para el mundo. ¿Por qué? Los data centers necesitan mucha energía para poder ser enfriados. El hecho de que estén en una zona geográfica donde las temperaturas son más bajas ya lo hace conveniente. Y ahora el hecho de contar con hidrógeno para poder alimentarlos podría hacer bastante sentido, tratando de darle continuidad operacional 24/7. Y lo otro interesante también es que en esa zona hay mucha investigación científica, estamos bastante cerca de la Antártica, entonces hay una serie de cosas que pueden hacer virtuoso el desarrollar un polo ahí y que es una actividad económica que hoy en día prácticamente no existe. Entonces, parte de la oportunidad que se genera en torno al hidrógeno verde es que no solamente tenemos que estar pensando en la capacidad de producir moléculas y tratar de exportarlas, que esto es lo más evidente, pero también darle una vuelta de qué cosas realmente no estamos haciendo y podemos empezar a hacer en Chile. Lo que mencionaba anteriormente Marco, de producir commodities con cualidades verdes o bajas en emisiones, hace que podamos empezar a pensar de otra manera un Chile mucho más industrializado de lo que tenemos actualmente. Entonces yo creo que es una oportunidad interesante y tal vez en la zona de Magallanes podamos visualizar hacia adelante un polo de desarrollo industrial a partir del hidrógeno que sea bien interesante. Gracias, Andrés. Estamos en los últimos minutos y la verdad es que es un tremendo tema. Esto es como un brief muy general. Hay muchas preguntas más. Yo creo que este tema da para muchas sesiones más. Sin embargo, voy a hacer un resumen breve. Creo que tenemos una oportunidad única. Tenemos un periodo único. Tenemos un país que tiene muchas condiciones para desarrollar esta industria. En temas tecnológicos tenemos bastante tecnología. En temas de capacidad o capital humano también. Faltan quizás las condiciones, como decía Marco ahí, también de que sea el público-privado, que den mejores condiciones para los emprendimientos. Así que creo que esta sesión ha pasado muy rápido, pero creo que es como la punta del iceberg, está para mucho más. Así que quiero invitar a Arturo ahí que nos dé las palabras últimas de reflexión y posteriormente ahí que cierre Greg y darle las gracias a todos los panelistas por haber estado acá en esta sesión, haber aceptado y haber transmitido parte un poquito de la punta del iceberg en el mensaje. Nos quedamos con hartas sensaciones ahí de continuar la conversación, pero muchas gracias a todos los panelistas. Arturo, te paso la palabra. Sí, y solamente sumarme, Joana, a tus palabras. Muchas gracias a los panelistas. Y efectivamente, esto da para seminarios, conversaciones, cerveza y mucho más, porque es demasiado amplio y es demasiado nuevo. La buena noticia que uno se debe quedar es que Chile claramente tiene la oportunidad y hay un consenso y creo que es muy bueno escuchar que existe una continuidad en los esfuerzos que se están haciendo por tratar de capitalizar esa oportunidad. La oportunidad está ligada, por supuesto, a la ventaja, digamos, como energía, pero también a la industria que crea. Y nada, solamente tratar de ver y quedarnos muy en contacto con los panelistas, porque creo que hay, de nuevo, tremendas dudas, tremendos desafíos, y creo que instancias como esta y colaboración entre instituciones como las nuestras permiten de alguna forma generar esos espacios que permitan capitalizarla. Por lo tanto, solamente agradecer a los expositores por el tiempo y nada, ojalá podamos generar más instancias por nuestra parte como Cámara y Greg lo ratificará, pero súper importante y encantado de hacerlo. Y de ya me pondré en contacto con ustedes porque voy a pasar mi propia promoción. Nosotros tenemos un reconocimiento que nosotros hacemos todos los años que busca destacar iniciativas sustentables, y en este sentido creo que todos los proyectos que se están llevando a cabo, todas las iniciativas, son súper valiosas, y lo que tenemos que hacer es generar esta caja de resonancia que nos permita aprovechar de nuevo esta oportunidad, porque existe un mercado, existe una competencia media virtual,
pero que es real. Y eso uno no debe dormirse los laureles de la tremenda oportunidad que tenemos y no hacer nada, y por lo tanto los vamos a molestar para que poder sumar esos proyectos y darle esa resonancia a través nuestro. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Joana, Andrés, Felipe, Marcos. A todos muy interesante. Es muy grato para la Cámara. Tuvimos casi 90 asistentes en este webinar. Y en corto plazo aprendemos mucho, escuchamos mucho y sigue con la ambición de la Cámara que da una oportunidades a nuestros socios y nuestros stakeholders a tener un foro para conversar los temas más relevantes en el día. Entonces, muchas gracias a todos. Espero que os gustado mucho el webinar y nos vemos prontísimo. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Chao, chao, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.